que todos hayan tenido una muy bonita vacaciones y que las hayan disfrutado. Amén, amén, gracias. Bueno, Jesús, hermana Mónica, buenas noches, bendiciones, Joana, Almaris, ay, qué gusto ya verles todos, qué bueno, qué bueno. Bueno, mientras que se están conectando, ahí vamos conectándonos poco a poco. Eh, si pueden prender sus camaritas, serían buenos para poderles ver si se puede. No nos vemos desde el año pasado. Buenas noches, Ingrid. Ok, ay, qué linda. Dios te bendiga, Almaris. Pastora ya, pastora Ingrid, pastor. Ay, mire qué lindo se ven allá. Muy Hola, buenas noches. buenas noches. Amén, Ay, Buenas bendiciones. Dios les noches. bendice. Buenas noches. Mariana. No, pues bueno, ahora sí vamos a comenzar, pero ay, no estoy tan contenta de verles. Pues ya, desde el año pasado ya es mucho tiempo. Qué alegría poderles tener aquí en esta noche, hermanos, hermanas. Eh, no, es un gozo para nosotros poder estar aquí esta noche. Muchas gracias a todos aquí por conectarse. Hoy empezamos la clase semana 1 del módulo 3, Pedagogía de Jesús, Jesús como Maestro, es la clase que vamos a estar, que nos van a estar enseñando en esta noche, hermanos. Y y en esta noche vamos a conocer un poco más adelante. Tenemos el honor de aprender en esta noche este tema con nuestra instructora Julia, con Julia Chuquitaipe, y ella está aquí esta noche y vamos a pasarle un tiempo a ella en un segundo, pero antes de comenzar todo, quisiera que entráramos en oración. Si hay alguien que gustaría comenzar en oración, si puede levantar su mano y puede orar para empezar esta noche, si gusta. Alguien que nos quiera acompañar en oración. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por este momento que nos permites estar este grupo, Padre, para poder seguir entendiendo y aprendiendo de tu palabra, Señor Jesús, que pueda ser de bendición para la vida de cada uno de nuestros hermanos, hermanas que se están conectando. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Ok, gloria a Dios. Muchas gracias, hermana Ana, por acompañarnos en la oración. Em, Pues quiero entrar rápidamente a dar unos anuncios antes de comenzar. Tengo alguien ahorita que nos ponía en el chat que no nos estaba escuchando. De pronto, hermana Mónica, si no se ha desconectado, de pronto mirar en el sistema de abajo donde tiene como un little speaker, a ver si lo tiene todo subido el volumen. Si no puede por el medio de su tableta, por favor, entre por su celular a ver. Ok, ya escuché. Excelente. Ok, hermanos, pues rápidamente, primeramente queremos darle unos anuncios antes de comenzar y pues hoy nos gozamos porque hoy tenemos estudiantes nuevos acompañándonos y la hermana Analicet que oró esta noche es una de ellas. Entonces hoy nos está acompañando la hermana Susi Reinaga, Marisela, Anita, Nieto, nos está acompañando el hermano Jorge Cortés, nos está acompañando Marisela, tenemos estudiantes nuevos y es una grande bendición y le damos la bienvenida a este programa, a este certificado que ya nosotros, otros compañeros, llevan aquí, ya van en el tercer módulo y nos alegra muchísimo que se unan y los vamos a estar conociendo más durante este caminar, en este aprendizaje. Queremos dejarles saber, hermanos, que aún la plataforma no están todavía abiertas, disponible para ustedes. En cualquier momento esta semana le vamos
Les vamos a dejar saber cuando ya puedan de entrar. Solo las personas nuevas aún no pueden tampoco mirar, ni los antiguos. Esta semanita van a estar conectando, aún están trabajando en la sede principal para ya tener sus credenciales para poder ingresar a la plataforma. De igual forma, esta clase va a quedar grabada y la cual la van a poder ver durante otro tiempo cuando entren al Canvas. De igual forma van a estar teniendo sus tareas y van a poderlas hacer cuando ya, disculpen, cuando puedan ingresar ya en el sistema. Otra cosa importante que querías compartirles, vamos a estar dejándoles en el material este libro que se llama Liderazgo Generacional. Este libro va a ser como de lectura opcional. Vamos a dejar esta semana, junto con la tarea que tengan, vamos a dejar una lectura de ahí, el capítulo número 4, y van a tener acceso a ella para leerla, lo que les guste, y eso es como refuerzo. Eso es como un refuerzo, si gustan, tienen acceso a él. También les queríamos comentar que estamos muy contentos de tenerles, empezar este año con la grande bendición de seguir creciendo y aprendiendo para mejorar en nuestros ministerios. De ministerio infantil de los niños, y hoy en esta noche, como les venía diciendo, tenemos el honor de tener la instructora con nosotros, Julia. Ella viene ella su lugar de trabajo, su lugar donde ella trabaja es la Mesa del Reino. Ella nos va a contar un poquito más quién es, qué es lo que hace, y no quiero quitar más tiempo porque sabemos que nos encanta poder tener tiempo con el instructor y que nos traiga todas estas enseñanzas y aprovecharlo al máximo. Entonces, recuerden, si tienen alguna pregunta y en el chat pueden escribirlo. Nos pueden contactar en nuestros correos a Yesani o a mí, la persona que siempre les está mandando el link o las tareas, ella les va a mandar recordatorio de sus tareas. A mí me pueden contactar en cualquier momento, cualquier duda que tengan. Y no, nos alegran mucho de que todos estén aquí. Y bienvenida, hermana Julia. Te damos este espacio. Ujú. Hola, buenas noches. Gracias a Dios por estar en esta oportunidad con ustedes, que no conozco a ninguno, pero estoy segura, solo a Yuli, pero estoy segura que el Señor los conoce perfectamente. Quería verificar que todos me escuchan con claridad, por favor. Sí, ya, porque estoy hablando desde Perú. No sé dónde están ustedes, pero estamos acá en Perú. Soy Julia, sierva de Dios. Bueno, yo soy responsable de un ministerio que se llama la Mesa del Reino. Y se lo hago cortito. La Mesa del Reino está basada en dos fundamentos bíblicos. El Antiguo Testamento es la historia de Mefiboset, es el hijo de Jonatán, amigo de David, que adquirió la discapacidad a muy temprana edad. Entonces, eh, resulta que él estaba en un lugar de abandono que se llama Lodebar, y el rey David lo invitó a palacio. Cuando lo invita a palacio, bueno, Mefiboset, viendo su condición frente a la condición del rey David, le dice, ¿no?, al rey David: ¿quién soy yo peor que un perro muerto para que el rey me invite a casa? Y es así como se sienten algunas personas que experimentan alguna situación de discapacidad y abandono. Entonces, el rey David lo invitó a la mesa. Y desde ahí dice que todos los días comía en la mesa junto con David, ¿no? En la mesa todos se veían de la misma condición. Por eso nuestro ministerio, que se llama la Mesa del Reino, tiene como propósito conectar a la persona que experimenta alguna condición de discapacidad con el Rey, con el Señor. Entonces, por eso se llama la Mesa del Reino. Y del Nuevo Testamento, Lucas 14, que también es el banquete, que es Jesús habla del reino de Dios, ¿no? De ambos textos bíblicos, para nosotros nuestra función es la del siervo. En el caso de David, que mandó a sus siervos, iba del siervo de Saúl,
para que ubique a alguien a quien hacerle misericordia. Y esa acción del siervo es la que no tomamos. Y en el caso del banquete es el siervo también que va y le recuerda a los invitados que ya es la hora del banquete y todos se excusan. Y después el Señor, según el contar de Jesús, le dice al siervo, ve pronto a las calles, las plazas y tráeme a los pobres, los cojos, los mancos, los ciegos, ¿no? Para que mi casa se llene. Entonces, nuestra labor es esa, que la casa del Señor se llene. ¿Y cuándo va a estar llena? Cuando todos, sin diferencias, estemos en su casa. Entonces, ese es en resumen nuestro ministerio y a eso nos dedicamos, para la gloria de Dios. Y aquí estoy invitada por la Universidad de Fresno. Yo he tenido la oportunidad de conocer Fresno, es una bendición. Y el Señor ha permitido que estemos compartiendo. Yo no sé si el tiempo nos alcance para todo, voy a tratar de que el Espíritu Santo nos permita eso, pero para mí es muy importante escucharlos y que ustedes participen. Entonces, siéntanse en la libertad de levantar la mano, interrumpirme, contradecirme, si es que es el hecho. No somos dueños de la verdad, el único dueño de la verdad es el Señor, y estamos para aprender todos. Así que muchas gracias, bienvenidos, y comenzamos esta aventura. ¿Listos? ¿Tienen sueñito? También levanten la mano, cosa que nos movemos un poquito, ¿sí? Gracias. Estos son los objetivos que pretendemos conseguir el día de hoy. Comprender la pedagogía de Jesús como modelo de enseñanza, explicar cómo ocurre el aprendizaje en los seres humanos, reconociéndolo como un proceso activo multisensorial, emocional, relacional y adaptable, tal como Jesús lo modeló en su manera de enseñar. Reflexionar sobre su rol, nuestro rol como maestros y líderes del ministerio infantil, reconociendo que la enseñanza, su enseñanza influye directamente con la formación y la vida de los niños con Cristo, ¿no? Identificar maneras prácticas de aplicar la pedagogía de Jesús en el ministerio infantil, creando espacios de aprendizaje participativos y significativos para todos los niños. Así que esperemos que estos objetivos se cumplan en estas horas que vienen, hora y pico que nos vienen delante. Siguiente, por favor. A ver, eh, vamos a hablar de pedagogía. Y me imagino que entre ustedes hay alguien que está relacionado a la educación. Entonces, para hablar de pedagogía, nosotros tenemos dos formas de presentar la pedagogía. Uno, tenemos al padre de la pedagogía, que es Jan Amos Comenio, que es quien se le reconoce su aporte en lo que es establecer, digamos, los principios de la enseñanza-aprendizaje, el método, y etcétera, y en base a sus aportes se establece la pedagogía como ciencia. A raíz de eso es que se crean estos sistemas educativos académicos que están en todos los lugares. Pero también tenemos una pedagogía del Padre, ¿no? Que es el Señor, cuyo representante en la tierra es la enseñanza-aprendizaje que desarrolló Jesús. Entonces, siguiente, por favor. ¿Qué cosa será pedagogía? ¿No? Siguiente, por favor. Hoy hablaremos sobre esa pedagogía de Jesús. Pero ¿qué cosa será pedagogía? Y me imagino que los que están relacionados a esta ciencia deben tener un concepto claro, pero queríamos mencionarlo para estar de acuerdo en que hablamos de lo mismo, ¿no? La pedagogía es una ciencia, está considerada acá como una ciencia, que tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? La enseñanza-aprendizaje. Tiene principios, métodos, y son métodos que la identifican, o sea, como ciencia, pero también sale y nace de la teología y la filosofía. Recuerden que dentro por ejemplo, el comportamiento de la comunidad judía, ¿no? Estaban seguir los principios de
lo aprendido se transfiere, ¿no? Por eso muchos niños judíos a muy temprana edad se conocían el Pentateuco, ¿no? Y entonces en la base bíblica siempre ha estado la enseñanza-aprendizaje. Entonces se toma la teología como una experiencia de enseñanza-aprendizaje y de ahí toma también la pedagogía, métodos y principios. La pregunta es, ¿Jesús aplicó pedagogía? ¿La aplicaría? Si es como una ciencia, digamos que como tal, no la aplicó. Pero él hacía sus intervenciones pedagógicas, ¿no? Tenía un fundamento pedagógico que trasciende al concepto humano de ciencia. Y para eso, ¿me ayudan a leer, por favor? ¿Alguien que me ayude a leer el texto bíblico de abajo? ¿Qué pasaba con Jesús? Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó estos tantos conocimientos sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, respondió Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7, 15 al 17. Gracias, Ingrid. Así es. O sea, Jesús no tuvo una formación académica. Él tenía conocimientos y los mostraba de tal forma que las personas, todos estos judíos decían, wow, ¿y de dónde sacó estos conocimientos? Tantos conocimientos sin haber estudiado. Y Jesús aclaró que lo que él enseñaba, ¿no? No era de su propia cuenta. O sea, Jesús, por lo pronto, vamos enterándonos o recordando que las enseñanzas que él daba no eran de su propia cuenta. No era resultado de un certificado, de una formación académica, ¿no? Sino, dice, su enseñanza es de quien lo envió. ¿Y quién lo había enviado? Dios. ¿Por qué? Porque él tenía una característica, la disposición de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si hablo de mi propia cuenta. Qué importante es ubicarnos dentro de este rol. Pero sigamos adelante, a ver qué más nos enseña la palabra. ¿Para qué Jesús aplicaría estas estrategias pedagógicas? ¿Para qué? ¿Qué quería lograr a través de la aplicación de estas estrategias pedagógicas? A ver, ¿alguien más que me ayude a leer, por favor? Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Muchas gracias, Ana. Entonces, todos conocemos este versículo. Todos. Es la gran comisión, ¿verdad? Pero observemos algunos detalles. Dice que Jesús se acercó a ellos. ¿A quiénes? A los discípulos, ¿verdad? ¿Y quiénes son los discípulos? ¿A quiénes llamamos discípulos? A quienes están siendo discipulados, quienes están recibiendo aprendizaje, ¿no? La presencia de discípulo implica que hay un maestro. Y Jesús estaba en plena actividad de enseñanza. Entonces él dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ustedes, discípulos, ¿qué tenían que hacer? Más discípulos. ¿Cómo? ¿Cómo podían hacer más discípulos? Dice, hagan discípulos, ¿en dónde? En todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándoles en el nombre de la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿qué más dice? ¿Cuál es el siguiente verbo?
enseñándoles, enseñándoles. Miren, la gran comisión está íntimamente relacionada a los principios básicos de la pedagogía. Está hacer discípulos para que hagan discípulos, ¿cómo? Enseñando, enseñando. Y en el caso del Señor, Él dice que lo vamos a hacer sabiendo que tenemos su presencia en nosotros hasta el fin del mundo. O sea, solos no vamos a estar, ¿no? Pero quiero que ustedes y yo entendamos, si es que lo ven como yo lo veo, que para el Señor aplicar la enseñanza, aprendizaje es fundamental para el gran propósito de extender el reino de Dios. Sin enseñanza, sin discipulado, no hay forma que se cumpla con la gran comisión. Qué importante es para nosotros asumir este reto, ¿no? Y qué privilegio el ser llamados a ser parte de esa obra de Dios, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo Jesús indicó que se deba realizar este mandato de la enseñanza? ¿Cómo? A ver, ¿algún varón puede ayudarme a leer? Amén. Ujú. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les digo que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Juan 16, del 13 al 15. Amén. Entonces, sí, por favor, Yuri, te voy a pedir un favor. ¿Podemos regresar 2 diapositivas atrás? A ver, la siguiente. La que continúa. No, sigue. Quiero el primer pasaje. Más adelante, más adelante. Eso es. Ay, gracias. Sí. Una más. Ya. Dice en el anterior. En el anterior. La anterior diapositiva. Ya. Retrocedamos, por favor. 1. Sigamos. Disculpe, hermana, ¿para hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás. A ver, la diapositiva anterior y la anterior. Ya. Acá, en este pasaje de Juan 7, 15 al 17, vemos que Jesús quiere marcar la diferencia, que Él no habla por su propia cuenta, aunque todos sabemos que si hablara por su propia cuenta, es Dios hablando, ¿es cierto? Ahora sí, volvamos a nuestra diapositiva, que es la número 7. Ajá. ¿Cómo quería Jesús que se haga esto? Dice, ya Jesús está pronto a partir y dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, nuevamente, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él, ¿quién? El Espíritu Santo. Es una persona. ¿Qué hará el Espíritu Santo cuando nosotros lo tengamos? Dice, me glorificará. Lo glorificará Jesús, porque tomará de lo de Él y lo dará a conocer a nosotros, a ustedes. ¿Por qué? Porque todo cuanto tiene el Padre es del Hijo, es mío. Y por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Qué significa esto? Si nuevamente vemos la plenitud del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese momento, Jesús estaba en la tierra y por lo tanto el Espíritu Santo no estaba acá. Pero hoy el Espíritu Santo no solo está acá, sino está
en nosotros. Y es a través del Espíritu Santo que nosotros vamos a poder realizar esas enseñanzas que el Señor quiere que hagamos. Y esa forma de enseñar que Él quiere, ¿qué va a hacer? Glorificar al Padre. Julie, un ratito la anterior, la 6, por favor. Quiero resaltar algo que no mencioné, y es que en este mandato dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿no? De todas las naciones. Cuando dice el Señor esto, ustedes, ¿en quién creen que pensaban cuando Jesús dejó esta misión? ¿Alguien se atreve a responder? Sí, creo que estaba pensando en nosotros. En nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues nosotros ahora somos discípulos Claro, pero pensaba en todas las personas, en todas las criaturas, ¿verdad? Y en todas todos. implican que pensaba en los que entienden y en los que no entienden, en los que ven y en los que no ven, en los que escuchan y en los que no escuchan, en los que hablan y en los que no hablan. Pensaba en todos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a lograr esa misión de enseñar cuando encontramos personas que no son como nosotros? ¿No? Si nosotros tuviéramos en la Universidad de Fresno esta noche personas sordas, lo que yo estoy haciendo no sería funcional para ellos. Por eso, cuando viene la gran comisión y la tarea de enseñar, desde el origen del corazón de Dios, estaba pensando en todos. Y ahí es donde decimos, pero ¿y cuántos de ellos hay? ¿No? ¿Cuántos de ellos hay en nuestro ministerio infantil? Siguiente, por favor. Entonces, retomando, sabemos que para Jesús se va a hacer a través del Espíritu Santo, que nos dará a conocer todo lo que tenemos que seguir. Siguiente, Judy, por favor. Gracias por tu paciencia. ¿Quién debe ejecutar el mandato de la enseñanza? A ver, ¿quién me ayuda a leer? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Hechos 1:8. Amén. Entonces el Espíritu Santo ya vino. ¿De acuerdo? Y dice la palabra en Juan que no solamente está sobre nosotros, está en nosotros. Y es una persona. Y en ese momento nos va a dar el poder para ser testigos en todos los lugares. ¿Qué vamos a testificar? Lo que el Señor hizo, lo que el Señor Jesús hizo y lo que dijo y lo que el Espíritu Santo nos dará a conocer para enseñar. Entonces, ¿quién debe ejecutar el mandato de la enseñanza? Todos aquellos que tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Siguiente. Esta es la introducción nomás. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿He hablado una barbaridad? ¿Hay alguna duda? ¿Está claro? ¿Todo está claro? Bueno, entonces vamos a conocer un poquito a Jesús en su rol de maestro. ¿Por qué? Porque los que estamos acá hemos sido llamados a ejercer esa función de maestros. Entonces vamos a ver quién es Jesús en su función de maestro, ¿sí? Para aprender un poquito de él. El primer punto es la identidad. ¿Cómo se identificaba Jesús frente a este desafío? Frente a venir siendo Dios a esta tierra. ¿Cómo se identificaba? Entonces, la primera identidad que encuentro es que él se identificaba como hijo. ¿Me ayudan a leer, por favor?
Entonces Jesús afirmó, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Juan 5:19. El Hijo. Juan 5:19. Gracias, hermana Teresa. Entonces, la primera identidad que Jesús tiene antes de ser maestro es la de hijo. La segunda identidad que presenta es la de siervo. ¿Me ayudan, por favor, a leer? Amén. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Amén. Entonces, además de hijo, siervo. ¿Ok? Y servir hasta la muerte, para dar su vida por rescate. Y la tercera identidad, maestro. A ver, ¿me ayudan a leer? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien por lo que soy. Juan 13:13. Amén. Gracias. Pero miren qué interesante. Ahí dice Jesús, ustedes me llaman maestro. Qué bonito que si alguien venga y nos diga, usted es mi maestro, usted es mi maestro, ¿no? Y él contesta, dicen bien porque lo soy. Pero es más bonito que decir, yo soy su maestro, ¿no? Yo soy, ¿no? Era un reconocimiento. Y eso es lo bonito de esta acción de Jesús. Siguiente, por favor, Julie. Entonces, ya entramos al punto de la pedagogía de Jesús. ¿Cómo logró los aprendizajes Jesús? Para esto, en ese tema de la identidad de Jesús, ¿alguna pregunta o algo que quieran complementar? ¿Ok? ¿Nada? Listo. Vamos a conocer algunas características de la pedagogía de Jesús. Y para eso vamos a hacer un trabajo. Estamos conectados 26, me imagino que Julie y yo somos dos, tenemos 24 conectados. Entonces, podríamos hacer 4 grupos de 6. Julie, ¿es posible hacer trabajo en grupo? ¿En salas pequeñas? Hermana, ¿aquí gusta? Ya, entonces voy a explicar la actividad y les vamos a dar unos, tenemos ahorita el primer corte, creo que lo tenemos a las 10 para un descansito. Pero vamos a hacer un trabajo en grupo, una actividad de aula, ¿ya? Vamos a armar 4 grupos de 6 personas. Y en cada grupo van a leer la parábola del sembrador, que está en Marcos 4, del 1 al 20. Entonces, son 4 grupos y la parábola tiene 20 versículos. Ya. Vamos a pedirles que lean, yo creo que sí, van a poder. Van a leer toda la parábola y van a identificar características pedagógicas de Jesús en esta experiencia cuando él habla de la parábola del sembrador. ¿Ya? La leen y van a conversar y van a decir, mire, encuentro tal cosa, encuentro tal otra, y entre la lectura y el diálogo y sacar sus conclusiones, yo creo que eso puede ser máximo unos 8 o 10 minutos. ¿Está bien? ¿Es posible? ¿Sí? Ok. Entonces, pasado ese tiempo, regresamos acá y ustedes nos van a compartir las características de lo que con respecto a la enseñanza-aprendizaje que han encontrado a través de esta experiencia de Jesús. Entonces, Yuri, por favor, ¿me ayudas a crear estos grupos? Leen, ¿Cuánto Marcos. tiempo, hermana, quiere que cuánto tiempo Yo gusta creo que? que
yo creo que les podemos dar 10 minutos para que identifiquen, lo lean con calma, lo conversen y Ok, después como a las 10:15 15. ellos, cada grupo nos Ok, comenta qué encontró, ok, ¿ya? Y, y ahí vamos conversando. ok. ¿Está Ya bien? los voy a mandar. Ya los voy a mandar. Les que acepten ahí la invitación, hermana Susi, Teresa. No han aceptado la invitación para entrar en su grupo. Eso, ok. ¿Quién nos falta? El hermano Jesús. No, Jesús Padilla de pronto está en el trabajo, hermano Jesús. No sé si se puede conectar con su grupo. Hermana Ramona también, si puede conectarse con su grupo. Hermana Ramona, ¿estás ahí? Ok, de pronto no están ahí, están conectados, pero no se encuentran en el momento disponibles. Ok. Hermana Ramona, si puede entrar al grupo. Ok. Ya entraron. Hermana Julia, quería preguntarle, no sé si podemos, mira, creo que el sonido está como un poco bajo. No sé qué será. Se le escucha muy bajita la voz a usted. Ahorita quítese el unmute, lo tiene en mute. Quítese el A micrófono, ver, ahorita es mejor. si lo podemos tratar. Y creo que alguien también me comentó que se escuchaba muy bajito. Yo lo escucho un bajito de mi lado, pero Ya, lo que pasa es que tengo dos conexiones para, para el audio. Yo quiero probar cuál de ellas está mejor. A ver, este es, Que creo que es la que es más bajita, ¿ya? Esa es ujú. la que está con la webcam. y esta de acá creo que es más fuerte, ¿verdad? Voy Hable más, hable más. a ver, acá. Creo que eso está mejor. Y nomás cuando hable, tratar de hablar con su voz un poco más fuerte, de pronto también ayude, no sé. Ya, no, es que estaba con la otra, el otro audio que está muy lejos de mí, está más lejos de mí. O voy a ponerle stop a la grabación porque y ahorita los ponemos. De la misma manera, de la misma manera. Y entonces lo que hace el Señor es eso, nos enseña que entendamos que hay personas de diferentes perspectivas, de diferente entendimiento y que tenemos que adaptarnos a cada una de ellas. Observé también que la pedagogía es un poquito personalizada. Llega un momento en que los discípulos, algunos se acercan de manera privada, de manera más cercana a preguntar y Jesús se toma el tiempo para traer una pedagogía más cercana, más privada, de alguna forma más personalizada. Y le comentaba yo en el grupo donde estábamos que a veces tenemos que comprender que el discipulado no es tan solo dar información, sino más bien formación. Y para eso requerimos tiempo personal, tiempo cercano, tiempo de poder estar juntos. Y bueno, podría seguir hablando de la pedagogía visual, vivencial, participativa, relacional, transformadora de nuestro Señor. Creo que es excelente la parábola que nos compartió, hermana. Gracias. Gracias, Fernando, gracias. ¿Alguien, algún otro grupo que voluntariamente desea ser el número 2? Anita, bienvenida.
Sí, buenas tardes, buenas noches. Bueno, nosotros anotamos unos puntos, ¿verdad? Todos compartieron ahí los puntos y yo tengo estos que dice que Jesús se expresaba con parábolas, ¿verdad? Vimos ahí la parábola que leímos. Otro comentario, él usaba lo conocido para expresar lo desconocido. Jesús era muy intencional y si tú querías conocer más, él tenía más. Otro punto, él era práctico, él hablaba de lo que las personas conocían, posiblemente todos ahí conocían de la siembra, entonces él usó la parábola de la semilla. Y bueno, esos son los puntos que en nuestro grupo habló de esta parábola. Gracias, Anita. Siguiente grupo, cuéntenos su experiencia. Bueno, podemos ver en cada uno de los versículos que leímos y encontramos, por ejemplo, en el versículo 1, dice que él está enseñando, ¿verdad? Viendo las cuestiones de cómo se usó su pedagogía. En el mismo versículo 1 dice que él sube a una barca. Entonces hay una plataforma mientras dice que la gente se queda parada escuchando. Y luego en el mismo versículo 1 dice que él se sienta, que era una acción que hacían los maestros en ese entonces cuando iban a enseñar algo importante. En el versículo 2 dice que él les enseña, usa la pedagogía enseñando. En el mismo versículo 2 dice, habla acerca de las parábolas, que enseña en parábolas. Y en el 3 dice que usa su entorno, ¿verdad? Que es la gente que está allí, el conocimiento que tiene la gente. En el mismo 3 él dice algo, dice, escuchen bien. Y es algo que en la pedagogía tiene que marcarse, ¿verdad? El poder hacer que la atención esté sobre él. De allí él empieza a contar y hasta el versículo 9 encontramos otro que dice él, presten atención, les dice. Entonces vuelve a remarcar esta cuestión pedagógica, ¿verdad? Presten atención. En el 11 dice que él responde la pregunta de los discípulos. Entonces hay una respuesta a sus preguntas. En el 13, él usa preguntas ahora, empieza a preguntar, después de responder, ahora él responde. Y en el 14, él empieza a dar explicaciones. Y finalmente, en el 20, él hace un resumen de todo lo que él enseñó. Ujú. ¿Ah? Y todo lo que la storytelling, la historia que cuenta la parábola, perdón, es relevante para su audiencia, no es algo ajeno a ellos porque toda su audiencia estaba relacionado con cómo era el terreno que los rodeaba, qué clase de plantas habían, el clima, los animales, qué era una semilla, cómo se sembraba una semilla. Entonces, todas estas analogías podían ayudar a entender de qué realmente estaba queriéndoles enseñar Jesús y como dice el pastor Fernando, ¿no? De que descubrieran, ¿no? Y a mí me llama la atención mucho que al final a quienes hacen la pregunta, que eran los más cercanos, es a quienes les explica. No se pone a explicarle a todos, sino a aquellos que tiene cerca y están interesados en saber cuál es el significado, porque no es nomás contar una historia, sino que, ok, me estás contando una historia, pero hay algo más profundo atrás de esto. ¿Qué es? Yo quiero saberlo. Y pues Jesús enseñaba súper bien conociendo su público, conociendo la necesidad y con mucho amor lo hacía sentándose, poniéndose al nivel de ellos, no tratando de imponerse, sino con misericordia, con amor, no imponiéndose a ellos, ¿no? Ujú, gracias, gracias. ¿Otro grupo? Nos falta uno, ¿no? Oye, ¿ya estamos todos? ¿Algo más que añadir? Creo que teníamos 4 grupos, creo que Sí. falta un grupo por hablar o ¿Falta no. por ahí un grupo? ¿Alguien que perteneció al grupo que no ha hablado hasta ahorita quiere añadir algo?
Bueno, qué interesante. Entonces están aprendiendo a ser maestros ahí, maestros en el Ministerio para la Infancia. Qué interesante. Antes de seguir con la diapositiva, yo saqué algunas anotaciones también como para sintetizar el trabajo que ustedes han hecho. Gracias, Pastor Fernando, ¿no? Por lo que ha resumido, pero efectivamente, miren, en el primer versículo dice que para Jesús la enseñanza era constante, él siempre enseñaba, ¿no? Pero él no se circunscribía a un aula, él no decía, un ratito, vamos al templo, vamos al aula para enseñar, ¿no? Él estaba, como bien lo han dicho, caminando, y se subió a una barca y se sentó como un maestro. Por otro lado, en el sistema académico tradicional hay una selección. Normalmente quienes van a estudiar en una universidad, hay una selección. Jesús no, Jesús hablaba para todos, ¿no? Y atraía la atención de esas multitudes. No les decían con altavoces, acérquense que viene la clase de Jesús, ya ahorita, ¿no? Jesús atraía a esas multitudes. En el versículo 2, además de lo que han mencionado, que ya enseñaba por medio de las parábolas, él promovía, además de lo que ustedes ya han mencionado, les motivaba a la creatividad, a la imaginación. ¿Por qué? Porque trabajaba con información contextualizada de su vida diaria, como han dicho, ¿no? Jesús no hablaba de los planetas en ese momento, hablaba de lo que estaba a su alrededor. Y eso permite que las personas conecten, porque le están hablando de algo conocido, es algo suyo. Jesús en el versículo 3 atrae la atención, ¿no? Pero no lo dice, yo no me imagino un Jesús que dice, atentos, pobre de aquel que esté distraído, ¿no? Oigan, no. Él hablaba y con amor motivaba, era una atracción de la atención. Venga, miren, oigan, hay esto, ¿no? Y en la experiencia de la enseñanza con los niños, no les pueden decir, por favor, se los ruego, cuando ustedes estén enseñando, no les digan, ya, no se distraigan, no, porque para los niños eso no funciona. Tenemos que hacer algo que capture su atención, es un desafío. Y más que recordarles que tienen que estar atentos, porque la verdad es que ellos no son como los adultos. También propone un tema conocido de interés, como bien lo he mencionado, porque en ese tiempo la siembra y la cosecha estaba relacionada con alimentación, que era una actividad económica, ¿no? Entonces, había ya algo, una naturalidad en el tema. Y su narrativa es breve. La parábola no duraba 2 horas como nuestra clase, ¿no? Su narrativa era más breve y usaba un lenguaje sencillo, pero no mostraba una situación resuelta, como bien lo ha dicho el pastor, sino que había un aprendizaje por descubrimiento, ¿no? O sea, invitaba a la reflexión, al análisis, al pensamiento crítico, para quienes podían hacerlo en la voluntad del Padre, ¿no? Después, en el versículo 9, invita a una escucha activa, espiritual, no necesariamente cognitiva, y que requiere de una disposición espiritual y de un corazón dispuesto a recibir la palabra, ¿no? Después estaba dispuesto a responder preguntas, como ya lo he mencionado, a quienes estaban más de cerca. O sea, la pedagogía de Jesús era para todos, pero solamente algunos eran los que Dios había asignado para que se comprenda el mensaje, ¿no? Entonces él responde a las preguntas con los que convivía, porque discipulado
no se da en una hora específica, no dura un tiempo específico, ni en un lugar específico. El discipulado bajo la pedagogía de Jesús es convivencia, o sea, andaban con él, compartían tiempo, ¿no? Y en los versículos del 10 al 11 dice, estaba dispuesto a responder esas preguntas, ¿no? Y pasaba tiempo y con quienes, según la voluntad del Padre, se les concedió conocer el misterio del reino de Dios. Ojo con eso. Ahí dice, a quienes, o sea, quienes daban el siguiente paso en los que estaban dentro de la voluntad del Padre para que sea conocido los misterios del reino. En el versículo 12 Jesús muestra el propósito y que es importante dar a conocer el reino, dice, y que es el Señor quien permitirá a quienes se le va a dar a conocer el reino. Quienes Él conceda, quienes se convertirán y quienes recibirán perdón, ¿no? Esa es basada en la historia, en el mensaje, el pasaje de Isaías 6, 9, 10, en un momento en el Antiguo Testamento donde el Espíritu Santo no estaba en la tierra, ¿no? Finalmente, ¿quiénes son los discípulos? Son a quienes se les da la enseñanza, se les da una explicación más profunda, en detalle, y también Jesús hace un resumen. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Podemos decir que Jesús tenía una estrategia un poco diferenciada de lo que vemos nosotros en los sistemas educativos, ¿no es cierto? Y no es porque queremos juzgar que uno está bien, otro está mal, sino yo creo que son propósitos diferentes. Si no hubiera ninguna pregunta, porque vamos a seguir trabajando, ¿no hay? Entonces, les voy a dar unos minutitos para que vayan, estiren las piernas, vayan a los servicios, tomen un poco de agua, porque ahora sí los voy a escuchar después de lo que vayamos avanzando. Entonces, Yuri, ¿está bien? Unos minutitos, ¿me Sí, dices sí, cuánto? entonces 5 minuticos están bien, tomamos 5 minutos, entonces volvemos ahorita a ¿Todo las bien? 37, 7:37. Ya, ok. Nos vemos en unos minutitos.
Esto. Ya estamos todos, hermana. Genial. Muchas gracias. Espero que ya hayan estirado sus piernas. Vamos a la diapositiva, por favor, Julie. Ok. Entonces, como ya hemos recogido características de la pedagogía de Jesús, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Acá hemos hecho un cuadro comparativo de lo que hemos aprendido hasta aquí de la pedagogía de Jesús versus la pedagogía moderna, ¿no? Que es la que se aplica no solo, valga la redundancia educativa, sino también en muchas iglesias, ¿no? Entonces, quiero un poquito entrar a cada punto y reflexionar, ¿no? Reflexionar al respecto. Lo que me han dicho ustedes y hemos descubierto dentro de este pasaje es que Jesús en su pedagogía se dirigía a muchos y luego se enfocaba en los más íntimos. Mientras que en los sistemas educativos, en el sistema educativo mundial, en su gran mayoría, primero se selecciona y luego se segmenta, ¿no? ¿Qué significa? Que se separa el que quiere estudiar una cosa, otra cosa, ¿no? Según sus capacidades, según sus intereses y sus posibilidades. Pero Jesús no hacía eso. Jesús se dirigía a muchos. Esa es la primera característica que he encontrado. La segunda es que Jesús en su pedagogía dice que se puede desarrollar en cualquier lugar, ¿no? Sea fuera de un aula, dentro de un aula, en el templo, en donde sea. Sin embargo, dentro de la pedagogía moderna está concebida y se desarrolla dentro de un aula solamente, ¿no? Entonces, conforme vayamos mencionando esto, por favor, los que están activos en lo que es enseñanza en una escuela dominical, en un ministerio infantil, vayan analizando cómo están desarrollando su función, ¿no? Dentro de este ministerio. Bueno, entonces, según lo que hemos aprendido de Jesús, se puede desarrollar en cualquier lugar, pero en la pedagogía moderna se desarrolla solo dentro de un aula. Según la pedagogía de Jesús, funciona para todos. Jesús no decía, hoy páseme a los niños, mañana a los jóvenes, traspasado a los adultos mayores y por favor a las personas con discapacidad otro día. No, Jesús hablaba para todos. La pedagogía moderna, el tema ha estado basado en ser excluyente y exclusivo, ¿no? Por eso se creó la educación básica especial, ¿no? Porque no se abarcaba a las personas con discapacidad. Por eso ahora es necesario promover la inclusión. Pero en el cuerpo de Cristo no es necesario promover la inclusión, porque está diseñado para todos. Nunca Jesús habló, ni el Señor en su palabra ha mencionado que fuera solo para algunos. Siempre mencionó la palabra todos. Por eso la iglesia no necesita ser inclusiva, la verdadera iglesia. Pero sí cuando tenemos, digamos, acciones excluyentes o estructuras excluyentes, tenemos que trabajar en que sea para todos, realmente como fue diseñado. Entonces, eso debemos reflexionarlo. Siguiente punto, se relaciona al contexto y al entorno promoviendo el pensamiento crítico. Así era Jesús, a su pedagogía. Normalmente el sistema educativo actual se relaciona a la teoría y se promueve la función memorística, ¿no? Hay que memorizar, hay que memorizar. En cambio, el Señor no, el Señor, como les mencionaban en sus análisis, ¿no? Utilizaba el aprendizaje por descubrimiento y no daba las cosas masticaditas.
¿no? Hay que procesarlas. En la pedagogía de Jesús, el Padre determina a quienes se les concede el conocer los misterios del reino. Es Dios quien determina eso. En cambio, en la pedagogía moderna es el docente quien determina a quién se promueve en base a una evaluación, ¿no? Entonces, en el servicio de un ministerio infantil, es Dios quien va a trabajar, ¿no? En el siguiente bloque dice, el enfoque se enfoca, ¿no? La pedagogía de Jesús en el aprendizaje construido por quien oye, o sea, quien tiene disposición, quien hace las preguntas, quien tiene el interés de quedarse, quien está cerca de él. En cambio, en la pedagogía moderna se enfoca en la enseñanza de lo que el docente sabe o domina. O sea, me explico, Jesús quiere que se enfoque en el aprendizaje. No se trata de lo que yo sé, sino lo que quiero que los discípulos, los niños, en este caso, logren. Entonces, yo me enfoco en el aprendizaje. En cambio, en el sistema pedagógico se enfocan en la enseñanza. O sea, yo estoy formado, yo tengo la información, yo domino la información y solamente te la doy a conocer, ¿no? La pedagogía de Jesús, la pedagogía de Jesús es transformadora. O sea, el aprendizaje transforma. En cambio, en la pedagogía moderna, informa. Solamente doy conocimiento. ¿Cómo estamos manejando eso dentro del ministerio? ¿Realmente hay transformación o solamente estamos dando información? En la pedagogía de Jesús, esta acción trasciende el ser, o sea, impacta el cuerpo, el alma y el espíritu, es integral. Normalmente la pedagogía moderna, su trascendencia es a lo cognitivo, principalmente. Y les ilustro un poquito, ¿no? Que se lo comenté antes a Yuri, cuando nos tocó presentar el Evangelio a una persona que tenía microcefalia, o sea, era como un bebé de 8 meses en un cuerpo de un adulto, y ella recibe al Señor, ¿no? Y yo voy a la iglesia contenta y digo, ya recibió Magali al Señor. Una hermana me dice, ¿cómo logró que entendiera, que comprendiera el Evangelio? Entonces, ahí el Espíritu Santo, porque yo no sé dónde salió esa respuesta, le dije, ¿y usted cree, hermana, que el Señor Jesús solo murió para los que comprendían cognitivamente o para todos? Entonces, el Evangelio está diseñado para el Espíritu. Y desde el Espíritu, ¡fum!, se proyecta al alma y el cuerpo. Y ahí hemos visto evidencia de que el Señor ingresó a esta persona. Y gracias a esa decisión, su mamá y sus hijos son cristianos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que a veces nosotros nos quedamos con la influencia de educativa y decimos solamente pasa por la comprensión. El que no comprende no puede recibir palabra. Y no es así. La pedagogía de Jesús se fundamenta en una relación de amor con el maestro. Hay convivencia, hay dificultades, hay conflictos, solución de conflictos, porque nadie es perfecto, etc. Si no, veamos a los discípulos, ¿no? Que Jesús decía, ay, ¿hasta cuándo he de soportarlos, ¿no? Entonces, no es que todo era color de rosa, pero en la pedagogía moderna se fundamenta en el conocimiento, ¿no? Solamente. En la pedagogía de Jesús se dirige al espíritu de la persona. El espíritu conecta con el espíritu. En el caso de la pedagogía moderna se dirige a la función cognitiva del cerebro. En cuanto al maestro, el maestro es hijo y siervo. Por lo tanto, su estilo de vida refrenda la enseñanza, ¿no? El Señor enseñaba haciendo, enseñaba moviéndose, enseñaba con su propia vida. En cuanto a la pedagogía moderna, el docente es un profesional y su estilo de vida no se considera importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros podemos ver que pueden haber docentes que pueden tener el estilo de vida que quieran, ¿no? Pero eso no pasa por el Señor. Él tenía la transparencia de la convivencia.
El maestro, en la pedagogía de Jesús, ama a sus discípulos y su servicio trasciende al tiempo y al espacio. ¿Qué quiere decir? Que el aprendizaje no se queda en el aula, sino se lleva fuera del aula, se lleva fuera de la experiencia de aprendizaje. Se va contigo, se va a tu casa, se va a tus amigos, se va a otros entornos. Normalmente, en el caso del sistema educativo actual, el docente ama su función, su trabajo, pero la relación con el estudiante termina con el periodo académico establecido. No hay una trascendencia. En cuanto a la pedagogía de Jesús, el maestro modela acompañando al discípulo en el hacer. O sea, no solamente le enseña, sino también va modelando y también va acompañando a su discípulo. En el sistema de la pedagogía moderna, el docente informa y motiva, esperando que sea el estudiante quien decide aplicar lo aprendido fuera del aula, ¿no? Si no lo decide. En cuanto a la pedagogía de Jesús, el maestro ama a Dios, hace lo que el Padre le dice, y su servicio a Él, al Señor, se sustenta en los principios que el Señor da en su voluntad. Y en el caso de la pedagogía moderna, el docente es más autónomo, independiente, y no necesariamente realiza su función porque ama o sirve a Dios, ¿no? Entonces, con este cuadro, que ustedes pueden tenerlo a su disposición, que hemos aprendido de la parábola del sembrador, ustedes pueden también tener como un referente de cómo se está desarrollando la pedagogía en sus experiencias de maestros o cómo debería hacerse. Y algunos me dirán, bueno, no soy Jesús. No, claro, Dios sabe que no somos perfectos, no somos Dios. Y es lo hermoso. Por eso Él nos dejó su modelo, su ejemplo, para que cada día nosotros le pidamos ayuda al Espíritu Santo y nos ayude a hacer cada día un poco más conforme a su estatuto. Ahora vamos a entrar en este punto. Siguiente, a Yuri, no sé si continuamos. ¿Alguien quiere comentar esto, por favor? ¿Alguna experiencia en su aula? ¿Alguna duda? Ok, hijo. Profesora, yo tengo una pregunta acerca de esta parte. No sé si pude comprender bien, pero lo que pretende esta tabla es comparar la pedagogía de Jesús, de acuerdo a lo que aprendimos en esta parábola, y la pedagogía moderna. No quiero entender que lo que nos está explicando es que no se puede fusionar o simplemente nos está dando una comparación, porque no me quedó como muy claro. A ver, yo pienso que debemos un poquito vamos a recordar que la experiencia de la enseñanza, según el mandato que el Señor nos ha dado, está fundamentada, como hemos dicho, en la relación con el Padre, bajo el Correcto. modelo del Hijo y con la compañía del Espíritu Santo. Y nosotros, todos los que estamos acá, sin excepción, hemos tenido la experiencia de la pedagogía moderna, ¿no? Creo que todos hemos pasado por un aula, la hemos vivenciado y eso ha hecho carne en nosotros. O sea, si además de eso, yo por ejemplo, soy estudiante de pedagogía, ¿no? En una universidad. Entonces, podría indagar y tener experiencia en el acompañamiento incluso de algunas personas en sus aulas, ¿no? Acompaño, por ejemplo, a personas sordociegas en la universidad, ¿no? Una persona sordociega en la universidad que va a ser docente. Y puedo decirles, no, no se debe usar nada de eso. O sí, fusionenla. Pero ¿saben qué? Ese no es mi rol. Porque el que va a decirles
Usa esta estrategia, muévete por acá, adapta, eso es el Espíritu Santo, ¿no? Y yo creo que no se trata de juzgar, de decir esto sí, esto no, pero como les invité, analicemos, reflexionemos. No nos quedemos solamente con ese aprendizaje de la experiencia de ir a un aula, sino vayamos a hacer algo más desafiante y trascendente, que es ¿qué hizo Jesús? Difícilmente podríamos ir a un lago o subirnos a una balsa. Yo lo intenté hacer, ¿saben? Yo fui a una playa cerca, me subí a una balsa y dije, y escuchaba todo el murmullo de la gente. Y desde aquí enseñaba Jesús, ¿no? Dije, qué difícil. Pero pienso que lo que quiere decir el Señor es dónde está nuestro corazón. ¿De quién estamos dependiendo? ¿Quién nos va a guiar? Y el mismo Dios ha permitido que tengamos esta información, pero que no nos quedemos con ella. O sea, no nos quedemos con la experiencia del aprendizaje del aula, sino tomemos la esencia de la forma como enseñaba Jesús, ¿no? Que es sobre todo trascendente. No sé si he podido responder su pregunta. Sí, gracias. Sí, sí, entonces entiendo que es algo comparativo y obviamente el Espíritu Santo me va a enseñar. Nada más a mí me sonó algo, y perdón, no quiero entrar en controversia ni nada, sino el punto 3 de la pedagogía de Jesús que dice que funciona para todos. Quizás no, igual no lo pude entender, pero cuando Jesús hablaba y cuando Jesús enseñaba, ciertamente lo hacía para todos, ¿verdad? Él adaptaba su enseñanza, por supuesto, porque, pero no siempre hablaba igual. Eso yo también lo he comprendido. Tengo, por ejemplo, Juan 3, cuando viene Nicodemo, ¿verdad? Y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces, le dice Jesús, bueno, tienes que nacer de nuevo. Y dice, ¿y cómo? O sea, ¿cómo voy a entrar de nuevo? Entonces, Nicodemo le hace algunas preguntas y Jesús le sorpresivamente le dice, ¿cómo, Nicodemo, tú eres un maestro de la ley y no entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, básicamente le está diciendo, no te estoy hablando con una parábola del sembrador salió a sembrar, la que le hablé a esa gente, que tiene a ese grupo de gente que de esa manera me entendió. A ti te estoy hablando como a un maestro, estoy utilizando un nivel diferente. Entonces, quiero entender entonces que la pedagogía de Jesús sí puede como ir hacia ciertos sectores de acuerdo a quién me está escuchando. Entonces, me confundí un poquito nada más y otra vez, no es una controversia, nada más quisiera yo como entenderlo bien. Por eso mi pregunta fue, si pero no, ya usted me respondió que es, si yo en el aula encuentro algo, pero voy a fijarme qué es lo que dice Jesús para poder dar mi enseñanza de la manera en cómo el Espíritu Santo me quiere guiar. Y gracias, hermano, porque usted mencionó algo importantísimo. Jesús conocía a Nicodemo. No está enseñando a un desconocido. Jesús conocía que había diversidad y en la misma parábola del sembrador, él explica que la enseñanza es como una semilla, ¿no? Y es lanzada a todos, pero no es recibida por todos de igual manera, ¿no? Porque es el Señor y el Espíritu Santo quien va a hacer ese trabajo. Entonces, cuando nosotros enseñamos y tenemos población que es sorda, que es ciega, que es sordociega, que tiene discapacidad intelectual, que tiene, no estamos tratando de hacer como que la palabra sea como que, ya, no me importa cómo seas, no, sino que además de esa semilla lanzada, está el acompañamiento, ¿no? Que es la parte íntima, donde vienen las preguntas, ¿no? Y no entendí esto, y mira esto. ¿Y de quiénes son? De quienes dan el siguiente paso, de quienes se acerquen, ¿no? Pero cuando hay multitudes, es como lanzar la semilla y solo el Señor sabe qué tan lista está la tierra, ¿no?
Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Ujú, gracias. Teresita, Sí, me presento, hermana Julia. Mire, creo ahorita que este cuadro a mí me traslada a mi conversión a Cristo. Llegué a una iglesia bautista allá en México, muy chiquito el templo para esto. Así que ellos tenían su escuela dominical en unos cuartos chiquitos y yo yendo al baño pasé creo que en mi primer domingo o segundo. El punto es que yo como docente secular de escuela primaria, cuando paso por el salón de clases y veo a la jovencita enseñando a los parvulitos, como le llamaban allá, créame sinceramente que yo dije, esto es otra cosa. Sí, así. O sea, yo enseño en escuela pública, pero al pasar por ahí, hacía de cuenta que vi algo, no sé, algo que el Espíritu Santo me dice, esto no es lo que tú haces, esto es diferente, esto es otra esencia, o sea, definitivamente el Espíritu Santo me dice, no creas que porque tú eres maestra tú puedes venir a enseñar aquí así. Esto es distinto y así, hasta lo vi con respeto, créeme, aún aunque fuera una jovencita la que estaba allí. Entonces, es algo similar en cuanto a saber que el modelo de Jesús para la enseñanza de Jesús, para enseñar el Evangelio, para enseñar las cosas de Dios, definitivamente se tiene que tener en cuenta lo que usted determina aquí en la imagen, porque obviamente no es lo mismo. Y va incluido pues sobre todo el espíritu, el corazón, que el Espíritu Santo le dirija a uno, etcétera, ¿verdad? Tantas cosas que así hoy, cuando vi esto, me trasladó a mi experiencia aquella. gracias, hermana Teresa, valiosísima su aporte porque usted tiene la experiencia formativa, ¿no? De educadora. Y gracias, Mayra, así es, Dios es bueno todo tiempo y Él conoce los corazones. Salvador, a ver, hermano. Bendiciones, hermana Julia. Puntos muy importantes, una información muy, muy importante para expandir nuestro conocimiento. Me llamó mucho la atención para complementar lo que usted dijo sobre la transformación y que solo la pedagogía, pues secular, solo informa. Ah, yo creo definitivamente que yo tengo una frase, les digo que yo no trato de darles información de Jesús, yo trato que los niños se lleven a Jesús. Cada clase entro a mi aula con ese pensamiento de que ellos se lleven a Jesús con ellos. Entonces uso los cosas que están al día, lo que está atacándolos a ellos y que sepan que en Jesús es donde está esa transformación. Entonces yo definitivamente creo que es el Espíritu Santo el que nos guía a llegar a esta conclusión. Para poder hablarles a ellos es que tengan el concepto de Jesús, que se lo lleven con ellos, no solo informarles, oh, fue el que abrió el mar rojo, oh, fue el que convirtió el agua en vino, oh, esto, oh, no, sino que sepan que en Jesús es donde tiene que estar su confianza, donde tienen que estar sus cargas. Entonces, siempre que entiendan ellos que tal vez no tienen el papá, no tienen la mamá, pero tienen a Jesús, tal vez no tienen compañeros en la escuela, tal vez nadie les habla en la escuela, pero tienen a Jesús. Entonces, es eso. Se trata de Jesús en la vida de nosotros, no nosotros en la vida de Jesús. Entonces, gracias, era todo lo que quería compartir. Gracias, hermano. Pastor Fernando, bendiciones. Sí, muchas gracias, hermano. Creo que es importante el asunto de entender que la pedagogía moderna es una herramienta que podemos utilizar. Creo que al final es algo que Dios ha permitido que tengamos acceso, ¿verdad? Es importante que podamos nosotros tener eso. Pero tenemos que recordar, como decía el hermano Salvador, que aquí el asunto es más profundo. Nosotros estamos formando vidas espirituales y como decía la hermanita, el asunto es
entender que a veces nuestra profesión, nuestro oficio, lo que nosotros hemos desarrollado como una habilidad, es bueno que lo tengamos, ¿verdad? Pero tenemos que confiar en la labor del Espíritu Santo para que nos vaya formando, para que nos vaya guiando, para poder llevar adelante el ministerio que Dios nos da a nosotros. A veces nosotros quizás en una evaluación calificaríamos para hacer determinadas funciones por nuestro contexto, por la manera de la preparación que tuvimos, entre otras cosas. Pero Dios es tan curioso que agarra precisamente a lo menospreciado, a lo que aparentemente no tiene mucho valor, para usarlo en su reino. Viene a mi mente, por ejemplo, el ejercicio del apóstol Pedro y el apóstol Pablo. De entre los dos, ¿quién era el más indicado para ir a los gentiles? ¿Y quién era el más indicado para ir a los judíos? Si ustedes nos pusieran a hacer un voto para ver a quién mandamos a los judíos, pues creo que todos hubiéramos elegido mandar a Pablo porque él es el más versado, el más preparado, el más cercano. Pero no, Dios utilizó a Pedro, el pescador, el que tenía un vulgo no tan preparado para ser pastor de ese lugar, llevar adelante el pastoreo de esa gente, ¿no? Y en cambio a Pablo lo mandó a abrir misión al mundo, a lo secular, a exponerse a la gente. Creo que al final aprendemos que es importante tomar el contexto que tenemos, tomar la información que poseemos y utilizarlo para poder llevar adelante la enseñanza. Recordamos que tenemos que enseñar no tan solo en el contexto cognitivo, sino vamos más allá, vamos a lo espiritual. Estamos sembrando vida eterna. Y esa es la intención. Recordemos que un niño tiene que ser salvo y no, y tenemos que sembrar esa semilla de la palabra del Señor con toda destreza, con toda capacidad, creyendo que puede haber un milagro de salvación en un jovencito de 5 años, de 3 años, de 4 años, de 6 años, en cada clase que damos, incluso cuando cuidamos en la nursery o la sala cuna, ¿verdad? Siempre hay algo que podemos hacer. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Es más, desde el embrión, porque hemos visto cómo el Espíritu Santo puede manifestarse dentro del vientre, ¿no? Y desde ahí es importante que nosotros formemos a los niños que tenemos cerca, ¿no? Y quizás no nuestros hijos, pero nuestros nietos, nuestros sobrinos o los hermanas que están en gestación y podemos también, ellos también pueden sembrar la palabra. Y también no dejarnos llevar por nuestro ojo natural, ¿no? Porque yo también he tenido una experiencia donde una pareja, ella era de baja movilidad, usaba bastones canadienses y él silla de ruedas, casados. Entonces, cuando se bautizaron, la iglesia los llama y le dice, qué bueno que los tenemos, le dice el pastor, porque teniendo ustedes discapacidad pueden ser los líderes de nuestro ministerio, que queremos formar hacia personas con discapacidad. Y ellos se miraron y dijeron, pero nosotros no nos sentimos que tenemos un llamado a eso. Ah, ¿no? Le dice el pastor, no. Nosotros queremos servir y formarnos como siervos dentro del ministerio de matrimonios, porque somos un matrimonio y necesitamos ser cuidados y crecer para después poder compartirlo. Y eso también, mire, qué fácil podemos dejarnos llevar por los ojos, ¿no? Yo soy diseñadora gráfica. Yo no quería saber nada ni con la enseñanza ni con las personas con discapacidad, pero cuando el Señor me llamó y me dijo que tenía que hacerlo, dije, ok, hágase tu voluntad en mí, aunque sinceramente he avanzado así, ¿no? Y Él me empujaba, ¿no? Pero solamente quiere el Señor un corazón dispuesto para que se haga su voluntad en nosotros. Entonces vamos a continuar antes que se nos gane la hora. Y gracias por su participación. Estoy aprendiendo mucho de ustedes. Amén. Las cosas que son del Espíritu de Dios se han de discernir espiritualmente. Así es, Teresita. Seguimos con las diapositivas, por favor. Ahora yo como maestro o como maestra. Bueno, lo primero es que debemos
trabajar nuestra identidad, estar seguros de nuestra identidad. Dice el Señor que a quienes le recibieron, más a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos, ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Soy hijo de Dios, eso es fundamental. Sí, mi identidad debe estar primero como hija de Dios. Soy sierva de Dios, hago esto por servir al Señor, dice Filipenses 2, de 5 al 8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Entonces yo también podría parafrasear eso, ¿no? Que siendo ustedes licenciados en tal cosa, ¿no? No hay que aferrarse a eso, sino voluntariamente hay que humillarse, porque dentro del reino de Dios todos somos transformados. No hay nadie acabado. Entonces, yo hago una dinámica con esto, me paro en una silla y siendo Dios, el Señor se abajó y se puso a nuestro servicio. Entonces, estamos viendo la vida de cada niño como alguien a quien servir también, a quien servir a Dios a través de cada niño. Eso es importante. Me veo como siervo, me veo como hija, me veo como siervo, sierva, ¿no? O hija. Y soy maestro o maestra por el don según la gracia. Entonces, dice la palabra. Y ahora sí les voy a pedir atrás, por favor, para leerlo. Que me ayuden a leer. Soy la diapositiva anterior. Esa es. Soy maestro. A ver, ¿quién me ayuda a leer, por favor? Tenemos Amén. dones diferentes. Sigue, hermana, sigue, hermana. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si el de presentar un servicio, que lo preste. Y si es el de enseñar, que enseñe. Romanos 12, 6, 7. Ok, gracias, hermana Ana. Si bien todos tenemos la tarea de enseñar, tenemos también el don de la enseñanza. Y eso ya viene por la gracia del Señor y es un don que da el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver que algunos hablan y evangelizan de manera increíble, ¿no? Y uno dice, pero si habla lo mismo que he dicho y no sucede lo mismo. Es porque es la gracia de Dios. Y hay otros que tienen el don de la enseñanza, ¿no? Entonces es dado por el Espíritu Santo, como el hermano Salvador nos compartía, ¿no? Que atraje la atención del hermano Salvador, que estaba en el aula y su misión era que se lleven a Jesús, ¿no? Entonces, es ese sentir esa sensibilidad que viene del Espíritu Santo para el ejercicio, ¿no? Del llamado. Siguiente, por favor, Yuli, por favor. Dice, estos son fundamentos bíblicos importantísimos que nosotros debemos tener en cuenta al momento de aceptar el llamado, de ejercer este don de maestros, ¿no? Este llamado de ser maestros en todos los niveles, pero mucho más en los niños, porque de eso vamos a rendir cuentas delante del Señor, ¿no? Entonces, vamos a leer el primer versículo y a comentarlo. ¿Quién me ayuda, por favor? Mayra, gracias. Ay. Mayra. Siguiente, Salvador, por favor. Mayra, te escuchamos. Ok.
Quería antes de leer el versículo, quería Ujú. compartir algo que creo que es muy importante. Y es que como fundamento yo creo que debemos entender, y más nosotros como siervos de Dios, como discípulos del Señor y siervos de Dios, de que nuestra enseñanza es diaria, cotidiana, en todo momento. Estamos, en donde quiera que estamos, somos cartas abiertas, leídas por todos, y estamos dando una enseñanza. Y queremos, la pregunta sería, ¿estamos mostrando verdaderamente a Jesús? ¿Estamos mostrando verdaderamente la pasión, la compasión, la misericordia, el amor, el desafío, todo lo que, la paciencia, todos los frutos del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros a través de su Espíritu Santo? Claro, estamos enseñando eso en nuestra casa, en nuestros hijos, estamos de acuerdo, estamos en concordia con lo que hablamos, lo que enseñamos, con lo que vivimos, que es muy importante eso. No solamente cuando nos paramos delante de una audiencia que no nos conoce, la audiencia principal está en casa y eso es muy importante porque ahí tenemos niños de la iglesia presente y futura. Son nuestros niños que van a decir, bueno, cuando crezcan van a decir, bueno, yo no quiero ni siquiera saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de nada. ¿Cuál fue mi pedagogía, mi pedagogía bíblica según Jesús? Sí, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Ajá, dice la palabra del Señor. Gracias. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan, ¿esa es? Ese es, léalo, por favor. Ajá. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué tremendo. Es una condición, está condicionado. Si ustedes hacen eso, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Tremendo. Ujú. Amén, amén. Y qué importante, el primer fundamento bíblico que tenemos para hacer esto es justamente el mandato del Señor, hacer discípulos. Nos ha mandado a enseñarles a obedecer todo lo que Él nos ha enseñado, Él nos ha modelado, ¿no? Entonces, si somos maestros, maestros como estilo de vida, ¿no? El maestro no solamente era en el momento que abría la boca, como lo ha dicho la hermana Mayra, y como lo vimos también en la parábola del sembrador. Jesús enseñaba en todo tiempo y enseñaba con lo que decía, pero también con lo que hacía y con lo que era. Entonces, el siguiente fundamento bíblico, gracias. Por favor, Salvador, ahora sí. Gracias, hermana Julia. Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Juan 15:26. Amén. Hemos escuchado que vamos a enseñar a Jesús, que Jesús se vaya con los niños, que es no acerca de Jesús, sino de quién es Jesús, ¿no? ¿Y quién va a testificar de Jesús? Miren, ¿quién va a dar testimonio de Jesús? El Espíritu Santo, ¿no? Un fundamento para el maestro es que tenga el Espíritu Santo, que cuente con el Espíritu Santo, que consulte con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien va a dar testimonio de quién es Jesús, ¿no? Entonces, y el Espíritu Santo es una persona, ¿no? No es una idea, no es un pensamiento, es una persona. Contemos con ella porque para eso ha venido, para eso lo ha enviado el Señor, ¿no? El siguiente fundamento, tercero, por favor, alguien más que quiera leerlo. Yo Amén. lo puedo leer, hermano. A ver, Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16, del 8 al 11. amén.
porque la labor de conciencia de pecado no es de nosotros. Nosotros no vamos a darle conciencia de pecado, ni de justicia, ni de juicio. Nos tendremos la mejor pedagogía, nos entregaremos todo eso, pero no es nuestra función, ¿no? Nuestra función es enseñar a obedecer todo lo que ha mandado el Señor y a ser discípulos. Pero el que va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Entonces, no podemos hacer la labor de maestros separados de la dependencia constante de lo que va a hacer el Espíritu Santo. ¿Ok? A ver, Jesús, léenos por favor el último texto. Gracias, hermana. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no habrá por su propia cuenta, no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Juan 16, 13 al 15. Amén. Son los versículos que me acompañan este año, porque también yo puedo tener la mejor sesión de clase planificada, programada, pero esa es mi ofrenda al Señor. El que hace es el Espíritu Santo. Y ustedes recordarán cuando el Espíritu Santo le decía a Pablo, mira qué bonito tú pensabas irte para allá, pero ahora no, te cambio de dirección. Y esa sensibilidad que tenía Pablo para hacer lo que el Espíritu Santo le decía es la que debemos tener nosotros. Nosotros no podemos aferrarnos al programa y poner el programa sobre el Espíritu Santo, sobre la voluntad de Dios. Jamás. Nosotros ponemos el programa en el altar del Señor para que Él haga conforme a su voluntad. Pero no quiere decir que no hagamos programa, no planifiquemos nada y digamos que el Espíritu Santo me guíe. No, es un trabajo en equipo. Porque cuando el Señor ve que nosotros estamos con esa disposición, el Espíritu Santo viene y mejora todo lo que hacemos. ¿Y el resultado qué es? Que la gloria la recibe Jesús. Pero si nosotros lo hacemos a nuestro modo, probablemente la gloria la recibamos nosotros. Y no podemos nosotros, como hijos ni como siervos, robarle ni una pizquita de la gloria a Dios. Porque ¿saben a quién va su servicio? Al diablo. Todo su servicio glorifica al diablo. Por eso es importante que nosotros todo lo que hagamos lo ajustemos a quien está con nosotros, que es el Espíritu Santo. Punto final. Hasta aquí lo que tengo de parte del Señor para ustedes. Y espero que haya sido de bendición. No sé si hay algún comentario para entrar a la tarea que les voy a dejar. También por encargo del Espíritu Santo. ¿Ningún comentario? Bueno, les explico la tarea. La tarea que ustedes tienen es leer con detenimiento Mateo el capítulo 23, los versículos del 1 a 28. Y ustedes van a identificar de esa tarea las características que Jesús no quiere que tenga un maestro de escuela dominical en la iglesia. ¿Ya? Las identifican. Por el contrario, ustedes van a identificar las características que Jesús quiere que tenga un maestro de escuela dominical en la iglesia. Y analizando eso aprendido, ustedes van a hacer una propuesta de mejora del servicio que ustedes ya tienen en sus ministerios o que ustedes anhelan tener en el ministerio dentro de sus iglesias. Por favor,
esa propuesta, no más de 3 párrafos, y mi oración es que esto sea una bendición también para sus congregaciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Entonces, mi confianza está en que el Espíritu Santo les dé conciencia a ustedes y les ayude con esto. Muchísimas gracias a Dios en primer lugar por la oportunidad, a ustedes por estar presentes y ahora sí creo que hacemos unos minutos más. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Le damos muchas gracias esta noche por nuestra instructora Julia. Ha sido de grande bendición poder aprender más acerca de cómo poder ser esos maestros que verdaderamente Dios quiere con esas características y no solamente estar ahí por estar, no solo enseñar por enseñar, sino dejarnos guiar por el Espíritu Santo y todo lo que abarca va más allá de lo que a veces vemos o es algo simple o lo hacemos a la ligera. Esta semana para que sigan meditando en estos versículos, en la parábola del sembrador, en estas charlas que tuvimos en nuestros grupos. Y gracias hermana Julia, ha sido de grande bendición esta noche. Les recordamos a cada uno de los estudiantes que apenas esté abierta la plataforma van a poder ingresar. Ahí va a quedar grabada la clase, van a tener acceso a los PowerPoint, van a tener también adicional la lectura si gustan leerlo. Eso da de mucha ayuda en el tema que estamos viendo. Y la tarea, pongan, porque cuando practicamos todo esto y hacemos esto es cuando aprendemos más. Y muchas gracias y espero que estén listos para continuar el próximo lunes. Este año vamos con toda a crecer espiritualmente nosotros como maestros para dar lo mejor de calidad para nuestros niños, que eso es lo que Dios nos ha mandado y nos ha puesto en nuestras manos. Entonces, a la labor hacia adelante y por favor, hermanos, a la brecha, mirando siempre a la brecha hacia adelante a Jesucristo. Vamos a orar. Si gusta alguien despedirnos esta noche en oración. Puede levantar su mano. Lastimosamente no nos salió ahorita el versículo de las parábolas cuando íbamos a hacer disculpen, hermana Julia, no me quería salir, pero ahí están para que puedan cada uno meditar y todos le agradecemos mucho, hermana Julia. Teresa, si nos puedes despedir en oración, por favor, esta noche. Sí, oremos, hermanos. Te alabamos y bendecimos, Padre Celestial. Eres tan grande y maravilloso, Señor, que siempre tu palabra nos trae, Señor, tesoros a nuestra vida y sobre todo, Padre, en estos cursos, Señor, el hecho de que sigamos progresando en tu obra, Señor, con tu bendita dirección. Bendecimos a la hermana Julia, Señor, bendecimos su familia, su vida y también, Padre Santo, agradecemos por el empeño que pone en ayudarnos a crecer y aprender, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú has sido tan bueno con todos nosotros y que sigamos, Señor, aprovechando y siendo, Señor, agradecidos por todo este favor que el equipo del certificado, Señor, se esfuerza por ofrecernos, Padre. Y gracias por los que están pues los que hacen todo esto posible, más que nada, aparte de ser, Señor Dios, yo sé que es una bendición recibida por ti, Señor, principalmente. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús te damos. Amén.
Amén, amén. Gracias, hermana Teresa. Una vez más, bienvenidos a todos nuestros estudiantes que están con nosotros comenzando. Les damos otra vez la bienvenida. Nos da gusto tenerles acá. Y hermanos, nos vemos el próximo lunes. Cualquier inquietud nos puede contactar. Dios les bendiga y que tengan una bendecida noche. Adiós. Hasta el próximo lunes. Que pase buenas noches. Gracias, Mariana. Bendiciones. Hasta pronto. Igual a todos. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones.